Buenas noches. A continuación le vamos a hablar de los modelos de predicción tanto outdoor como indoor. Nosotros somos Mauricio Maya y José Alejandro Colmenares para la materia radiopropagación. Bien, tenemos como un modelo de propagación o predicción que es un conjunto de expresiones matemáticas, diagramas y algoritmos usados para representar las características de radio de un ambiente. Bien, tenemos que estos se descomponen en ambiente de propagación con sus interiores o exteriores, área de cobertura, microcélulas o macrocélulas, origen de los datos, empíricos o teóricos. Tipos de modelos. Tenemos, según la precisión del modelo, se pueden diferenciar los siguientes tipos: modelos empíricos, estadísticos, modelos teóricos o modelos deterministas. Bien, para empezar vamos a hablar del modelo Okumura, que este es un modelo utilizado para la predicción de la pérdida de propagación en áreas urbanas, en un conjunto de curvas que proporcionan la atenuación adicional a un espacio libre para terreno suave y entorno urbano. Este no se basa en ningún modelo físico. Curvas para frecuencias de 150 a 1500 MHz, curvas de terreno rugoso y suave y una altura de antena de recepción aproximadamente 200 metros. El modelo se expresa como la siguiente fórmula que vemos a continuación, donde L son las pérdidas de propagación al 50% de recepción de la señal, LF son las pérdidas en el espacio libre, GHT es la ganancia de la antena transmisora, GHR es ganancia de la antena receptora y G área es ganancia del entorno. Bien, Hatta desarrolló mediante un análisis de regresión múltiple una serie de expresiones numéricas para las curvas de propagación de Okumura. Esta expresión proporciona el valor medio de la pérdida básica de propagación para medios urbanos, suburbanos y rurales. Aquí, por ejemplo, tenemos la gráfica Okumura para la detonación en un área urbana, donde tenemos por un lado la pérdida o la atenuación en dB y por abajo la frecuencia. Bien, el siguiente modelo es el modelo Hatta. En este modelo se obtiene una fórmula empírica para las pérdidas por propagación a partir de las mediciones hechas por Okumura. Áreas de predicción categorizadas por el tipo de terreno. Tenemos tres. Una de ellas es área urbana, que son grandes ciudades con altas edificaciones y casas con dos o más pisos, o donde existe una gran concentración de casas. El área suburbana, ciudades o carreteras en donde hay árboles y casas en forma dispersa. Existen obstáculos cerca del usuario pero no provocan congestión. Y el área abierta, donde los espacios abiertos sin grandes árboles o edificaciones en el camino de la señal. Bien, tenemos los siguientes parámetros, donde se encuentra la frecuencia, la altura efectiva de la estación base, altura de la antena móvil y la distancia con sus respectivos rangos de validez. Bien, para una media pequeña, como hemos visto anterior, para sus diferentes rangos y sus diferentes frecuencias, tenemos la siguiente fórmula. Para la ciudad grande se calcula con estas dos fórmulas que tenemos aquí para una zona suburbana, en donde podemos ver que en cada una de ellas se diferencia obviamente porque en cada diferente zona hay menos pérdidas o menos obstáculos, y en zona rural esta que tenemos aquí al final. Y F, donde F es frecuencia, HT es la altura del transmisor, HM es la altura del sector y D es distancia. Bien, tenemos ahora el modelo de Walsh-Fish y Bertoni. Bien, cabe destacar que este modelo considera el efecto de la altura y los techos de las edificaciones utilizando modelos de difracción para predecir la potencia media de la señal a nivel de pavimento. Esto tiene como característica también que es válido cuando no existen líneas de vista entre la estación base y el módulo. Los edificios son modelados como un conjunto de pantallas de difracción y absorción. Se consideran edificios de una altura y anchura uniforme y se requiere que la antena transmisora esté por encima del techo más alto. Bien, aquí tenemos las pérdidas por trayectoria. Se calculan con la siguiente fórmula, que es la fórmula LP, donde tenemos que F es frecuencia, D es distancia entre el transmisor y el receptor, H es la altura promedio de la antena con respecto a la altura de los edificios y A es variable que expresa la influencia de los edificios en la señal. Como podemos ver en la gráfica, tenemos los edificios, la señal difractada y la señal reflejada. Bien, tenemos ahora la influencia de los edificios en la señal, que como hemos dicho anteriormente se calcula con la A, que es la fórmula
que tenemos aquí, donde HB es la altura del edificio en metros, HR es la altura del receptor en metros y B es los espacios entre los edificios. Como podemos ver también aquí en la gráfica, B es el espacio que tienen los dos edificios, es la distancia entre la antena la transmisora y la receptora, que podemos ver está entre los dos edificios. Y ahí se puede ver la señal difractada y la señal reflejada. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado la exposición.